Saludos, espero que se encuentren muy bien. Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia Primer Grado. Soy la maestra Noemí Juárez. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos nosotros mismos, cuidamos a los demás. En sesiones anteriores se ha visto el impacto de la Guerra Fría en diferentes partes del mundo, entre ellos el caso de las dictaduras militares de Sudamérica. En la sesión de hoy, nuestro propósito será analizar el triunfo sandinista en Nicaragua, el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos de América y los movimientos guerrilleros en El Salvador y Guatemala. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y lápiz o bolígrafo para tomar notas. ¿Listas y listos? Comenzamos. A diferencia de lo que aconteció en el Cono Sur, en Centroamérica los conflictos entre tendencias comunistas y las capitalistas financiadas por los Estados Unidos de América desencadenaron cruentas guerras civiles y revoluciones. Esta situación, además de desestabilizar la economía y la política de la región, obligó a mucha gente a migrar y a otras más a tomar las armas. Entre estos últimos encontramos a muchos profesores, escritores e intelectuales. En nuestra sección Leer para Conocer, les compartiré algunos poemas que fueron escritos durante el contexto de las guerrillas en Centroamérica. El primero es del salvadoreño Roque Dalton, titulado García. Dice así. Tengo un país que me nace en cada herida, que me duele en todo el cuerpo. Miro al cielo y lo reconozco en mis ojos. Un país que un día me abandonó, pero que me acompaña en cada paso. Su recuerdo se hace cicatriz sobre mi piel. ¿Lo podías sentir, amor? ¿Lo podías tocar cuando rozabas mis labios con tus dedos? No, no podías. Te pasaba lo mismo que a mí. Estiro mis brazos, le llamo, pero él se va. Es su soledad la que me pesa. Tengo un país que me duele en todo el cuerpo. Un país que después de golpearme varias veces, hoy por fin me mata. El siguiente poema es del nicaragüense Ricardo Morales Avilés. Se titula Cuando pierda sus cabellos la burguesía. Cuando llegue la aurora y pierda sus cabellos la burguesía, ¿me seguirás amando como lo haces ahora y tendrás la misma luz que hoy tienen tus ojos? Si para entonces encuentro lugar de reposo, ¿seguirás necesitándome y querrás quedarte conmigo? ¿Tendremos más años y muchos más sueños que hoy? Pero quizás podamos pasear por el jardín, conversar bajo un árbol o decirte una canción. Tú puedes mirarme a través de la ventana arrancar malas hierbas. O si lo prefieres, jugar con los niños cogidos a tu falda. O podríamos interpretar las estrellas, o coger el hilo y el ritmo a los poemas, o viajar los domingos a cualquier solitario planeta, o despacio caminar por las tardes sobre tibias arenas. Podríamos invitar a los amigos y despedirnos hasta el amanecer, o por el contrario, muy serios, estudiar y aprender. Veríamos juntos cambiar en luz las tinieblas del mundo. ¿Podríamos pedir más? Cuando llegue ese tiempo, ¿seguirás necesitándome y haciéndome compañía? Voy a esperar tu respuesta. Ha sonado el fusil. Tengo mucho que hacer. Nuestro último poema es del guatemalteco Otto René Castillo, llamado Vámonos, patria, a caminar. Yo bajaré los abismos que me digas, yo beberé tus cálices amargos, yo me quedaré ciego para que tengas ojos, yo me quedaré sin voz para que tú cantes, yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro flameado al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, relampagueante. Acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. ¡Ay, patria! Por ello pido que caminemos juntos,
siempre con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte. Vámonos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Hasta aquí la lectura. ¿Qué temas trataron estos poemas? ¿Qué sensaciones les provocaron? Roque Dalton fue un poeta nacido en San Salvador, El Salvador, en 1935. Su actividad política le valió la persecución, la cárcel e incluso la interrogación por parte de la CIA. Esto lo llevó al exilio, donde forjaría su carrera literaria hasta que regresó a su país para unirse a la guerrilla del Ejército Revolucionario Popular que buscaba un gobierno comunista en El Salvador. Sin embargo, las disputas al interior de esta organización con uno de sus líderes ocasionaron su fusilamiento en 1975 a la edad de 35 años. Ricardo Morales Avilés nació en Diriamba, Nicaragua, en 1939. Se formó como pedagogo en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue profesor de la Universidad Obrera de México y de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Entre 1967 y 1973 formó parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, organización que se opuso por la vía armada a la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. Ricardo Morales murió en la prisión de Nandaime el 18 de septiembre de 1973. Finalmente, Otto René Castillo nació en Quetzaltenango, Guatemala, en 1936. Desde joven militó del lado de los partidos políticos de izquierda y tuvo que partir al exilio en 1954, cuando la Agencia Central de Inteligencia, CIA, dio un golpe de Estado en su país. En 1966 se incorporó a las Fuerzas Armadas Rebeldes con la misión de divulgar el comunismo entre sus miembros a través de la literatura. Al año siguiente fue herido y capturado por el ejército guatemalteco, quien lo asesinó. Como pudieron notar, los tres poetas tuvieron una participación muy similar en los procesos guerrilleros de sus respectivos países. En los tres casos, el problema de fondo era el apoyo que podrían recibir por parte de las dos superpotencias que luchaban por implementar su hegemonía política en la región, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Desde comienzos del siglo XX, el gobierno estadounidense tenía fuertes intereses en Centroamérica, particularmente en Nicaragua, donde el gobierno norteamericano planeó construir un canal interoceánico, pues aún no existía el de Panamá. Por esta razón, en 1909 se intentó llegar a un acuerdo con el presidente José Santos Zelaya, quien se negó apelando a la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, debido a la presión estadounidense, se vio forzado a presentar su renuncia en diciembre de ese año. Después de este hecho, Nicaragua enfrentó una época de inestabilidad política que acabó con la intervención de Estados Unidos de América en 1912, la cual permitió que Adolfo Díaz ocupara la presidencia del país. En los años siguientes, se sucedieron diferentes golpes de Estado y levantamientos armados entre políticos liberales y conservadores. La inestabilidad motivó a los Estados Unidos de América a intervenir nuevamente en Nicaragua en 1926. Esta situación, aunada a los privilegios económicos que tenían los extranjeros sobre los nicaragüenses, propició el estallido de nuevos grupos armados. En estos grupos, pronto cobró mucha visibilidad debido a sus logros y carisma Augusto César Sandino. En 1928, tras una serie de negociaciones entre algunos rebeldes y los estadounidenses, se acordó la paz, pero Sandino se opuso porque al final era una paz impuesta bajo los términos de una nación extranjera. Pronto, lo que había iniciado como una guerra civil se convirtió en una guerra contra el imperialismo estadounidense. Entonces, las tropas sandinistas entablaron una guerra de guerrillas, mediante la cual arrebataron posiciones al cuerpo de marines norteamericanos. Como estos no pudieron derrotar a los rebeldes, crearon una Guardia Nacional formada por nicaragüenses para que se enfrentaran a sus compatriotas. Sin embargo, las victorias de los sandinistas, la destrucción de importantes propiedades estadounidenses que habían apoyado la intervención, así como la coyuntura ocasionada por la Gran Depresión, obligaron a las tropas extranjeras a abandonar Nicaragua en 1933.
No obstante, Estados Unidos de América mantuvo su injerencia política y nombró al nuevo jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García, un hombre vinculado a las élites que respondían a los intereses del país del norte. Somoza organizó el asesinato de Sandino en 1934 y ejecutó un golpe militar en 1936 para destituir al presidente Juan Bautista Sacasa y erigirse como mandatario de Nicaragua al año siguiente, con el apoyo estadounidense. En las siguientes 3 décadas, Nicaragua tuvo un lento crecimiento económico basado sobre todo en la exportación de café, azúcar, carne y plátano, beneficiando a las empresas extranjeras que explotaban a los trabajadores locales. Esta situación, junto con la dictadura impuesta por Somoza y su familia, a quienes heredaría el cargo, motivó el surgimiento de movimientos nacionalistas muy influenciados por la Revolución cubana. Entre estos destacan la Juventud Revolucionaria Nicaragüense o el Frente de Liberación Nacional, fundado desde el exilio en Tegucigalpa, Honduras, que en 1962 se convirtió en el Frente Sandinista de Liberación Nacional y que incorporó otras organizaciones revolucionarias como la Juventud Patriótica y la Juventud Socialista. En el contexto de la Guerra Fría en Estados Unidos de América, después del triunfo de la Revolución cubana, se acrecentó el temor de la expansión del comunismo en América Latina, lo que llevó a aquel gobierno a intervenir de diversas maneras en Guatemala en 1954, en Chile en 1973 y en Nicaragua, El Salvador y el Caribe en los años 80. En esos años, decenas de rebeldes se organizaron en las montañas de Nicaragua y Honduras, donde comenzaron a acumular armas que compraban o recibían de otros países. Algunos incluso fueron a Cuba para recibir entrenamiento como guerrilleros. Pronto, las ofensivas de la Guardia Nacional contra los sandinistas y sus aliados llevaron a que muchos pobladores simpatizaran por los guerrilleros, pues en su mayoría eran jóvenes que se habían levantado en armas por lo que consideraban una causa justa. A partir de 1974, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto con otras organizaciones, lanzaron una serie de ofensivas guerrilleras contra las tropas nacionales. Para 1979, la represión de las fuerzas de Somoza se intensificó más, por lo cual los gobiernos de México y Costa Rica denunciaron internacionalmente la violación a los derechos humanos que perpetraba la dictadura. A pesar de los esfuerzos del gobierno estadounidense porque otros países del continente intervinieran a favor de la dictadura militar, la presión internacional y el éxito de las fuerzas aliadas sandinistas llevaron a la caída de la familia Somoza el 19 de julio de 1979. El nuevo gobierno encabezaría una serie de reformas a favor de la población obrera y campesina del país. Sin embargo, el surgimiento de movimientos contrarrevolucionarios apoyados por Estados Unidos de América y el daño económico producido por los años de la guerra marcarían un camino muy complicado para la estabilización del país. Como mencionamos, para el gobierno estadounidense, el triunfo de la Revolución cubana, la derrota de Vietnam, la devaluación del dólar, la pérdida del control de territorios como Irán, Angola, Mozambique y Nicaragua, hicieron posible el ascenso al poder a una coalición encabezada por Ronald Reagan, quien sustentó su discurso en el nacionalismo, el anticomunismo y el liberalismo económico. El gobierno de Reagan intensificó sus acciones en contra del comunismo en el continente americano. Por un lado, financió a las contraguerrillas nicaragüenses para derrocar a los sandinistas y apoyó a las dictaduras militares sudamericanas. Hemos visto en otras sesiones que en 1954 comenzó una crisis política en Guatemala, con un golpe de Estado que depuso al presidente Jacobo Arbenz. Este hecho fue apoyado por la Agencia Central de Inteligencia, bajo el argumento de combatir la influencia soviética en la región. A partir de este momento, el país se sumió en una guerra civil provocada principalmente por la privatización de la tierra y el desplazamiento forzado de la población indígena desposeída. En los años siguientes, muchas de estas poblaciones serían víctimas de masacres y otros abusos inhumanos.
Inició entonces un conflicto entre las fuerzas del Estado dictatorial y los grupos armados guerrilleros que operaban fuera de los estatutos de la guerra convencional, es decir, implementando una guerra de desgaste, esto es, evitando el enfrentamiento directo en campo abierto y optando por las escaramuzas de baja intensidad en las regiones más inaccesibles de la selva o la montaña. El punto más álgido de la crisis ocurrió entre 1981 y 1983, durante el mandato del presidente Efraín Ríos Montt, quien, a pesar de haber estado solo 2 años en el poder, ordenó la desaparición forzada y la tortura de numerosas personas, cometiendo genocidio y crímenes de lesa humanidad. Finalmente, el conflicto armado terminó en Guatemala en 1996 con la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas. En 2013 se realizó un juicio al expresidente y dictador Montt, lo cual generó un sentimiento de justicia entre la población, aunque la cifra real de víctimas se desconoce todavía. Por otra parte, el país tampoco ha logrado desarrollar su economía ni fortalecer su democracia, por lo que la violencia se encuentra en constante crecimiento y las personas siguen siendo desplazadas. Los estragos de la Guerra Fría permanecen en la vida cotidiana de las y los guatemaltecos, debido a los gobiernos inestables, los grupos militares y las delincuenciales que han adquirido más poder, y la necesidad de emigrar por supervivencia. El caso de El Salvador es similar, ya que los detonadores de los conflictos armados fueron la privatización de la tierra y las políticas agroexportadoras, que generaban enormes ganancias para la clase política y las empresas norteamericanas a costa de la mano de obra indígena y campesina. Desde 1932, tras el golpe de Estado contra el presidente Arturo Araujo, encabezado por el militar Maximiliano Hernández Martínez, y la matanza de más de 25,000 personas, en su mayoría campesinos. En la década de los 70 y 80, diversas crisis sociales y económicas llevarían a El Salvador a una época de inestabilidad que también se valió de la guerra de guerrillas para combatir los abusos del Estado. El levantamiento popular congregó en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional los diversos grupos guerrilleros. El conflicto terminó con la firma de los acuerdos de paz en 1992, pero al igual que en los casos de Guatemala y Nicaragua, la firma de la paz armada y el establecimiento de gobiernos de corte democrático no garantizaron el fin de la violencia ni del intervencionismo estadounidense, así como tampoco permitieron el desarrollo económico. El surgimiento de las guerrillas fue una situación que se extendió desde Sudamérica hasta Centroamérica. Escuchemos un video realizado por el Ministerio de Educación de Costa Rica sobre los temas que hemos abordado en la sesión de hoy. En los años 60 se formaron en Guatemala varios grupos revolucionarios, como el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Movimiento 12 de Abril y el Movimiento 20 de Octubre. En 1982, estos movimientos se funden en la llamada Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Ese mismo año, y mediante un golpe de Estado, llega al poder Efraín Ríos Montt. En su administración aumentó el terrorismo, los indígenas fueron castigados y masacrados, aumentó el número de muertos y desaparecidos. En 1983, el gobierno de facto es derrocado y recientemente fue condenado por delitos contra la humanidad. Al mismo tiempo, en El Salvador se vivió una larga etapa de lucha. En la década de los 70 surgen una serie de grupos revolucionarios. Posteriormente, en 1980, estos grupos guerrilleros se unieron en uno solo, llamado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Los procesos de pacificación en Centroamérica tienen su momento culminante a partir de los años 80 y específicamente por los acuerdos de Esquipulas II. En 1987, quienes fueran en ese momento los 5 presidentes de las repúblicas centroamericanas se reunieron en la ciudad de Esquipulas, Guatemala, para dialogar en torno al plan de paz presentado por el gobierno de Costa Rica. Así surge un documento llamado Esquipulas II, en el que se define el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en la región. Esto le valió el Premio Nobel de la Paz a su principal impulsor, Óscar Arias Sánchez, durante su primera administración como presidente de Costa Rica. Como veremos en cada caso, estos acuerdos tuvieron repercusiones muy importantes en todos los países involucrados en este proceso. En Nicaragua, el gobierno sandinista había logrado monopolizar los cargos públicos, limitó la libertad de expresión y además se unió al bloque comunista de Cuba y la Unión Soviética,
constituyendo así uno de los ejércitos de vocación socialista más poderosos de Centroamérica. En 1982 surge en Nicaragua una fuerza contrarrevolucionaria apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, la cual se conoce como los Contras. El líder de esta organización fue el comandante Edén Pastora Gómez. La Contra trató de derrocar al gobierno sandinista, pero su lucha más bien endureció al sandinismo y a Daniel Ortega Saavedra. En este periodo, Nicaragua experimentó una nueva guerra civil que debilitó más su economía y provocó la muerte de miles de personas. En 1986 se crea la Unión Nicaragüense Opositora. Esta agrupación eligió a Violeta Barrios Torres, viuda de Chamorro, como candidata a la presidencia de Nicaragua. En 1990, gracias a los acuerdos de Esquipulas II, se realizaron por primera vez en mucho tiempo elecciones democráticas en Nicaragua. Como resultado de estas elecciones, Violeta Barrios asume la presidencia y su país comienza una nueva etapa de gran estabilidad política caracterizada por la realización de elecciones libres y democráticas. El socialismo en Nicaragua logró grandes avances en educación y salud, pero se estancó económicamente al grado de convertirse en una de las naciones más pobres del mundo. Esta situación explica las continuas migraciones de refugiados en busca de mejores condiciones de vida. Este periodo de los grandes avances de pacificación nos muestra también el gran aporte logrado en Guatemala por Vinicio Cerezo Arévalo. Cerezo asumió la presidencia en 1986 como el primer presidente civil después de 20 años de gobiernos militares. Además, fue el representante de Guatemala en los acuerdos de Esquipulas II. En 1992, Rigoberta Menchú Tum recibe el Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor del respeto a los derechos humanos, especialmente para los indígenas de su nación. A partir de ese año, el país disfruta de una verdadera alternabilidad en el poder. En 1996 se firma un alto al fuego y además se reduce el ejército. Esto marcó el fin de una guerra civil de 36 años que provocó aproximadamente la muerte de 100.000 personas y la desaparición de otras 40.000. Finalmente nos encontramos la situación en El Salvador para este periodo. Entre 1980 y 1992, este país centroamericano experimenta una guerra civil de 12 años. La situación económica en estos años fue crítica para la mayoría de la población. En esta guerra civil se fortalece el movimiento armado denominado Frente Popular Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En 1984 asume el poder el presidente José Napoleón Duarte Fuentes. Duarte logra cierto avance en el diálogo con el Frente Farabundo Martí, en los acuerdos de Esquipulas II. En 1989 sube al poder Alfredo Cristiani Burkhardt, siendo el primer presidente civil electo democráticamente desde 1931. Cristiani optó por favorecer la pacificación. Desde finales de la década de los 80, la guerra civil de El Salvador se fue debilitando. Las conversaciones de paz se fortalecieron gracias a las decisiones de los presidentes centroamericanos en Esquipulas II en 1987. Muchos grupos exguerrilleros anunciaron un cese al fuego en 1991. El 6 de enero de 1992 fue declarado en El Salvador el Día Nacional por la Paz. La larga guerra civil finalizó después de 12 años, dejando un número aproximado a los 75.000 muertos. De esta forma, El Salvador, un país donde la paz parecía imposible, alcanza finalmente este objetivo en 1992, iniciándose así un cambio hacia el desarrollo económico y social. En 1994 se realizaron las primeras elecciones posteriores a los acuerdos de Esquipulas II. Pese a los avances democráticos y la sucesión presidencial por medios electorales, la democracia salvadoreña enfrenta muchas amenazas. Por eso, los grandes retos de la región centroamericana para el siglo XXI serán el fortalecimiento de la democracia, la estabilidad política, la pureza electoral, la justicia social y el desarrollo económico. Finalmente, en el marco de la Guerra Fría, los grupos beligerantes tomaron posturas en torno a las superpotencias. Si bien la Unión Soviética intervino de manera un tanto apartada de los asuntos de América Latina, muchos de los movimientos comunistas tuvieron una gran afiliación hacia aquella potencia, encontrando en Cuba primer gobierno comunista del continente, aún fuerte aliado. Ahora es momento de proponerles un reto. Elaboren un cuadro comparativo de 3 columnas como el que se muestra en pantalla, donde escriban las características principales de las guerrillas en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Al finalizar, identifiquen las similitudes en las causas que las originaron, así como en sus consecuencias. Recuerden que para realizar este reto pueden recurrir a su libro de texto. También pueden investigar en otras fuentes de información que tengan a la mano. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.